Hola a todos, vamos a seguir con los ejercicios de toma de decisiones. Hoy vamos a ver tomando decisiones, que está en la página 80 de la guía de trabajos prácticos. Si ustedes miran el enunciado, tienen los datos de costo unitario de cada uno de los productos, A, B y C. Tienen el estado de resultado ya armado, en el cual todos los productos tienen contribución marginal positiva, pero el artículo C tiene resultado negativo y el resultado total de la empresa es 0. Después tienen algunos otros datos y nos pide determinados puntos que vamos a empezar. Punto 1 dice determinar el volumen de equilibrio de cada línea y graficar la recta V total de la empresa. Como ven, muchas veces la forma en que pide el punto de equilibrio no es directamente calcule el punto de equilibrio en unidades. Acá está diciendo determine el volumen de equilibrio. Ustedes ya saben que el punto de equilibrio en volumen se determina para cada una de las líneas, no se determina para el total de la empresa. Entonces, lo que hacemos es aplicar la fórmula del punto de equilibrio en unidades para cada uno de los artículos. Como es la fórmula del punto de equilibrio en unidades, gasto de estructura de la línea sobre contribución marginal unitaria. Todo, por supuesto, todos los datos los sacamos de la línea que estamos analizando. Entonces, si vamos a la línea A, tenemos como gasto de estructura 7.000 pesos, que es la suma de los gastos de estructura productivos y comerciales. Recuerden que si apareciera por alguna casualidad gasto de estructura administrativo, también lo tienen que tener en cuenta. Suman todos los gastos de estructura, dividido la contribución marginal unitaria. La contribución marginal unitaria es igual a la contribución marginal total dividido las unidades, es decir, 8.650 pesos sobre 1.000 unidades. Eso nos da 8,65 pesos por unidad. Entonces 7.000 pesos dividido 8,65 pesos por unidad nos termina dando 809 unidades. Obviamente da con coma, pero uno tiene, digamos, que terminar redondeando. Y así se calcula el punto de equilibrio para cada una de las 3 líneas de producto, tomando siempre los datos de cada una de las líneas. ¿Por qué podemos calcular los puntos de equilibrio de todas las líneas? Porque todas las líneas tienen contribución marginal positiva. ¿Qué pasa con la línea que tiene resultado negativo? La línea que tiene resultado negativo, que es la línea C, nosotros actualmente tenemos un volumen de 1.500 unidades. Obviamente que el volumen de equilibrio tiene que estar por encima de esas 1.000 unidades. En los otros dos casos el volumen de equilibrio está por debajo. ¿Está bien? Y por último tenemos que graficar la línea, o sea, eso quiere decir, que en la línea A y B existe margen de seguridad porque estamos en zona de ganancia, entonces podemos determinar cuánto podemos reducir las ventas sin entrar en zona de pérdida. En cambio, en la línea C no existe margen de seguridad porque ya estamos en zona de pérdida. Y por último pide graficar la línea V total de la empresa. Como les dijimos cuando se explicó este tema en la clase virtual, los gráficos tienen que ser conceptuales. ¿Y qué pasa en este caso? A nivel total de la empresa, la contribución marginal es positiva y el resultado es igual a 0. Entonces, la línea tiene una pendiente, la línea V va a tener pendiente positiva porque la contribución marginal es positiva, pero va a terminar justo en el nivel 0, o sea, la empresa está actualmente en equilibrio. Luego se podría seguir con una línea punteada que la continuara. ¿Está bien? El segundo punto dice determinar en cuánto se modifica la ganancia neta si se producen los siguientes hechos en forma simultánea. Se reducen los precios un 4%, aumenta el volumen un 15%, se reducen las comisiones un 2% y aumentan los jornales directos un 5%. Bueno, esto es un típico ejercicio de estrategia comercial. Tenemos variación de precio y de volumen
juntas, simultáneas. Entonces dijimos que cuando hay variación de precio y volumen de manera simultánea, es conveniente rearmar el estado de resultados, ¿sí? Volver a generar el estado de resultados porque es muy difícil trabajar con variaciones. Y acá tenemos un condimento adicional que es que se van a modificar las comisiones. Nosotros tenemos que el costo variable como entrega es 5%. Suponemos que ese 5%, estoy viendo si lo dice en algún lado, no. Ese 5% son las comisiones, ¿sí? No lo está aclarando, si no lo veo en ningún lado, pero como no hace ninguna aclaración, asumimos que ese total de costo variable comercial sobre monto son las comisiones. Dice que las comisiones se reducen un 2%. Esto quiere decir que del 5% van a pasar a ser el 3%. Nosotros cuando armamos una estrategia comercial y rearmamos el estado de resultados podemos empezar del monto de entrega bruto o del monto de entrega neto. Lo podemos hacer de manera indistinta siempre y cuando no pase lo que está en este ejercicio puntual, que es que se modifican las comisiones. Cuando se modifica el porcentaje de comisiones, la relación entre monto de entrega bruto y monto de entrega neto se modifica, ¿sí? Entonces, sí o sí, tenemos que empezar a hacer el análisis desde el monto de entrega bruto, ¿está bien? Si no se diera esta modificación de comisiones o de un costo variable comercial sobre monto, nosotros podemos empezar indistintamente del bruto y del neto y conviene empezar desde el neto para tener que hacer una cuenta menos, ¿estamos? Pero si pasa como en este caso que el porcentaje del costo variable comercial sobre monto se modifica, tenemos que sí o sí empezar el rearmado del estado de resultados desde el monto de entrega bruto. Entonces, obviamente estamos hablando del total, ¿está bien? El monto de entrega bruto total de la empresa es 81.000 pesos. Esos 81.000 pesos se van a ver afectados por la baja del precio de un 4% y el aumento del volumen. Entonces eso lo reflejamos multiplicando por 0,96 y por 1,15 y llegamos al nuevo monto de entrega bruto. Luego los gastos comerciales sobre monto eran el 5% y se reducen un 2%. Entonces ahora pasan a ser un 3% sobre el nuevo monto de entrega bruto. De esta manera llegamos al monto de entrega neto, tenemos los costos variables comerciales y productivos, costos variables comerciales sobre volumen y los costos variables productivos. Esos dos costos se ven afectados por la variación de volumen, entonces podemos sumar los dos y multiplicarlo por 1,15. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo nos dice que los jornales directos aumentan un 5%. Los jornales directos están dentro de los costos variables productivos. Entonces nosotros a los costos variables productivos ya los incrementamos, digamos, los costos variables productivos originales, dentro del cual estaba el jornal directo original, ya le aplicamos la variación volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a analizar cuánto representa el aumento de jornales directos. Solamente el aumento, porque el original ya lo tenemos dentro de los 49.000 pesos. Entonces tenemos que ir a fijarnos cuánto es el jornal directo de cada uno de los productos y por supuesto cuando se modifica el jornal directo también se modifican las cargas sociales. Entonces en el caso del artículo A tenemos 3 pesos y 2,25. Entonces las 1.000 unidades del artículo A las multiplicamos por 3 más 2,25 que es el total de jornales directos y cargas sociales. Esas 1.000 unidades ya no son 1.000 unidades, ahora son 1.150 porque tienen el 15, hay que aplicarle el 15% de aumento. Todo ese paquete lo multiplicamos por 0,05. De nuevo, ¿por qué por 0,05? Porque los 5,25 originales ya están contemplados dentro de los 49.000 que pusimos arriba, si no estaríamos duplicando. Lo que estamos viendo acá nosotros arriba lo que hicimos fue el jornal directo original, multiplicarlo por el volumen normal, el volumen original, más el incremento de volumen, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es solamente calculando
sobre el nuevo volumen cuánto es el incremento del jornal directo, ¿sí? Y así lo hacemos con cada uno de los productos. Acá nosotros podríamos sacar directamente la contribución marginal, que no es la manera en que está resuelto en el eje, en la solución, pero podríamos sacar la contribución marginal y ver cuánto se modifica la contribución marginal, que va a ser exactamente lo mismo que se modifica el resultado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los gastos de estructura no se modifican. Los gastos de estructura no sufren ninguna modificación porque el enunciado no me habla de ninguna modificación. Entonces, pero acá está, es exactamente lo mismo. Si ustedes lo cortaran en la contribución marginal, les daría la misma variación. Los gastos de estructura son 22.600 y el resultado proyectado son 230,03 pesos. Es decir, que ante un resultado 0 que teníamos antes, ahora el resultado es 230,03. Esto implica que el resultado en 230 pesos. Esos 230 pesos hubiera sido lo mismo que nos hubiera dado si hubiéramos cortado en la contribución marginal, hubiéramos calculado la contribución marginal proyectada y la hubiéramos comparado con la contribución marginal original. Punto 3. Determinar la mezcla óptima de ventas considerando como factor escaso a las horas máquina y suponiendo una disponibilidad de 3.000 horas. Bueno, nosotros ya vimos un caso similar de factor escaso. El artículo más rentable siempre es el que tiene mayor contribución marginal unitaria. Cuando aparece un factor escaso, el artículo más rentable y el que conviene impulsar es el que tiene mayor contribución marginal unitaria por unidad de factor escaso. Para poder hacer ese cálculo de la contribución marginal por unidad de factor escaso, tenemos que hacer la misma tablita que ya vimos en otro ejercicio anterior, en el cual tomamos la contribución marginal unitaria de cada uno de los productos y las unidades que se pueden hacer por cada unidad de factor escaso. ¿Cuál es la unidad de factor escaso en este caso? La hora máquina. ¿Está bien? Entonces, los datos de las horas máquina lo tenemos dentro de otros datos. Tiempos de horas máquina por unidad. Cada unidad del artículo A me lleva 1 hora. Entonces, ¿cuántas unidades hago en 1 hora? 1. ¿Se acuerdan? Esa regla de 3 simples. ¿Qué pasa con el artículo B? El artículo B me lleva 2 horas. Entonces, ¿cuánto hago en 1 hora? Hago 0,50, es decir, hago la mitad. Y para el artículo C me da 1,25. Recuerden, por favor, nosotros cuando tenemos el dato en el enunciado, el dato es horas máquina por unidad. Nosotros en este cuadro lo que tenemos que cargar son unidades por hora máquina, ¿sí? Se invierte, no sé, las letritas del final, ¿sí? Una cosa es horas máquina por unidad y otra cosa son unidades por hora máquina. Nosotros en este cuadro tenemos que poner las unidades por hora máquina. Entonces la contribución marginal unitaria, que ustedes ya saben que surge de dividir la total dividido las unidades, las multiplicamos por las unidades por unidad de factor escaso, que es lo que acabamos de calcular. Y eso nos da la contribución marginal por unidad de factor escaso. De este modo, con los datos de esa última columna, nosotros tenemos que ordenar qué artículo es más rentable. Entonces nos da que primero el artículo A, segundo el artículo B y tercero el artículo C. Es decir, que cuando nuestro factor escaso son las horas máquina, nosotros primero tenemos que fabricar lo máximo posible del artículo A, segundo el artículo B y con lo que quede el artículo C. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto vamos a fabricar? Nosotros tenemos 3.000 horas máquinas disponibles, ¿sí? Si nosotros vemos cuánto usaban los 3 artículos, nos da 3.800. Entonces, obviamente, va a haber algún artículo que no vamos a poder fabricar al 100%. Entonces, ahora lo que vamos haciendo es restando. Yo tengo disponible 3.000 horas. Primer artículo que tengo que fabricar es el A. ¿Cuántas unidades fabrico de A? 1.000. ¿Cuántas horas máquina? Acá vuelvo a usar el dato del enunciado. ¿Cuántas horas máquina por unidad me lleva el artículo A? 1. Con lo cual consumo 1.000 horas. Me quedan 2.000 disponibles de las 3.000.
consumí 1000 para el artículo más rentable, que es el A. Muy bien, paso al B. El B me lleva, hago 800 unidades por 2 horas máquina por unidad, ¿sí? Que me lleva cada una. Eso me da un total de 1600. De las 2000 que me quedaban, uso 1600 para el artículo B. Me quedan disponibles 400. Yo del artículo C, hago 1500 unidades a 0,80 por horas máquina por unidad, me quedan que consumo 1200, pero en realidad me quedan 400. Entonces obviamente no voy a poder hacer todas las unidades que quiero. ¿Cuántas unidades puedo hacer? Bueno, tomo esas horas máquina disponibles, 400, y las divido por las horas máquina por unidad, cada 0,8 horas máquina por unidad en el caso del artículo C. Eso hace que me dé 500 unidades. Entonces, el enunciado me decía determinar la mezcla óptima. La mezcla óptima de ventas es las 1000 unidades de A, las 800 unidades de B y las 500 unidades de C. O sea, si hay un factor escaso, como en este caso que es horas máquina, la mezcla óptima de ventas es esta que determinamos acá. Frenamos acá este video y después seguimos.